¿Puede la IA generativa reducir tu capacidad creativa? Sí, puede hacerlo. ¿Puede, sin embargo, la IA generativa aumentar tu creatividad? Sí, también puede hacerlo. Entonces, ¿de qué depende? Pues va a depender del uso de la metodología y de las rutinas que tú quieras seguir para que o bien aumente tu creatividad o la reduzca. Y eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y que me gustaría que te quedases, porque lo que te voy a decir estoy seguro que te interesa. Recuerda que si este contenido te gusta, puedes darle un like a este vídeo o suscribirte a mi canal. Pero comencemos. Como os decía al principio, ¿puede la IA reducir tu creatividad? Y la respuesta que os decía en la propia introducción es que sí, la IA generativa puede reducir tu creatividad. Para ello tenemos que entender dos conceptos que son importantes. Uno de ellos es el de descarga cognitiva. Es decir, en muchos casos, mal hecho, cuando utilizamos la IA generativa, como Gemini o como ChatGPT, lo que estamos haciendo es simplemente dejar de pensar para que la IA piense por nosotros. Y esto, como puedes intuir ya, esto parece una mala idea. De hecho, si dejamos de pensar, lo que estamos haciendo es un flaco favor a la inteligencia humana en favor de la inteligencia artificial, a la cual cada vez le pasamos más datos. Por lo tanto, parece que no es buena idea delegar tareas que son importantes para nosotros, dejárselas hacer a la IA generativa. Es el concepto de descarga cognitiva. Y el segundo concepto está muy vinculado con el anterior, es el concepto de deuda cognitiva. Es decir, entramos en deuda cada vez que dejamos de pensar, cada vez que hacemos que la IA haga algo por nosotros, lo que nosotros está ocurriendo es que entramos en deuda con ella. Y es que lo que dejamos de aprender hoy, lo tendremos que aprender mañana. Por lo tanto, parece ser, y ya podemos intuir, que esto de dejar hacer de una forma tan libre, al libre albedrío, dejar de hacer cosas que nosotros deberíamos estar haciendo, que forma parte de nuestra responsabilidad, que es pensar, pues parece que esto es mala idea. Fijaros, en una de mis últimas formaciones, uno de mis alumnos me preguntó, cuando ya llevábamos unas 15 horas de formación en inteligencia artificial generativa, él era responsable de calidad de esa empresa y me decía que cada vez utilizaba más la IA generativa para generar informes, para detectar fallos, para detectar evidencias de mejora en cuanto a la prevención de riesgos laborales y en cuanto a los sellos de calidad que se están formando. Llegado un momento, me decía este chico que tanto utilizaba la IA generativa que empezaba a ver, que empezaba a pensar si él no era sustituible. Es decir, si la empresa dejaba de contar con él, puesto que la IA lo estaba haciendo todo. Y es aquí donde está la clave y donde yo redirigí mi respuesta. En el momento que tú, todo tu trabajo, se lo vayas poniendo a la IA generativa y la salida que ésta te ofrezca lo puedas dar como un entregable final de tu trabajo, pues entonces sí, tú eres sustituible. Pero claro, es que ahí estamos haciendo mal la operativa, la mecánica, porque no podemos delegar toda nuestra función de responsabilidad, de revisión, de creación, de originalidad. No solo podemos dejar todo a la máquina, al algoritmo, porque si eso sucede, nosotros en ese caso somos sustituibles. Hay que añadir una capa de valor adicional. Y es mucho más que eso. Segunda pregunta que os lanzaba en la introducción de este vídeo es si la IA puede aumentar nuestra creatividad. Y ahí también os lanzaba una respuesta rotunda. Sí, la IA generativa, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Grok y otras herramientas de IA generativa pueden aumentar mi creatividad. Claro que pueden aumentarla porque podemos utilizar esas nuevas formas de trabajo. Es decir, podemos utilizar la máquina para aquello donde es buena, pero sin que nosotros lleguemos a perder en ningún momento el propósito y el significado de aquello que estamos haciendo. Y esta es la clave, la intuición que nosotros tenemos como humanos, el propósito que nosotros tenemos por el contexto que está generado a nuestro alrededor, el significado que le damos a las cosas. Esos son tareas
inherentemente humanas. Y ahí es donde está todo nuestro valor. Ese tipo de tareas, esa responsabilidad, nunca deberíamos dejarla hacer por la máquina, sino que somos nosotros los que deberíamos estar siempre al frente. Nosotros tenemos que estar al frente del proceso creativo y decidir qué partes del proceso creativo dejamos a la IA que haga y qué partes del proceso creativo soy yo máximo responsable. Y no solamente eso, sino que soy yo el que puede entregar el máximo valor a eso. No olvidemos en ningún caso que nosotros, siempre sea cual sea nuestra función, nuestra tarea, siempre estamos haciendo trabajo para otra persona o para otro grupo de personas. Por lo tanto, lo que se espera es que yo, como persona, aporte un valor real a la entrega de mi trabajo. Entonces, en esos casos, cuando tenemos claro el propósito, cuando tenemos claro el significado y cuando yo controlo el proceso de creación completo, es en esos casos cuando yo no solamente no reduzco mi capacidad creativa, sino que la multiplico. Y esto es clave para la próxima era, para los próximos años que vienen, donde viene una era, la era de los humanos aumentados cognitivamente. Bien, vamos a ver esas 5 recomendaciones. Vamos a ver la primera de ellas. Para yo poder potenciar toda mi creatividad, bueno, pues en la creatividad hay un primer paso que en todo proceso creativo es un primer paso de divergencia de ideas. En ese primer paso lo que consiste es que una vez identificado un problema, tenemos que generar muchas ideas sin tener que tomar juicio de ninguna de ellas. En este proceso, en el proceso de divergencia, las ideas no son ni buenas ni malas, yo no hago un juicio de ellas, sino lo que intento tener es una cantidad grande de ideas multidiversas, con muchísimos enfoques, para que puedan disparar mi creatividad. En ese caso, la IA generativa es una estupenda herramienta para ayudarnos en el proceso de divergencia. La IA generativa no es que sea capaz de generarme 5 alternativas, sino que es capaz de generarme 100 alternativas distintas, es capaz de generarme 1000 alternativas distintas. Fijaros, yo tengo un proceso automatizado que forma parte de una de las herramientas de creatividad que son los 6 sombreros para pensar, donde cada uno de mis agentes de IA está con un prompting, está prompteado, tiene una serie de instrucciones y determina un enfoque concreto. Por ejemplo, tengo un agente de IA que está cargado emocionalmente, tengo otro agente de IA que simplemente tiene un prompting para que sea más positivo, tengo otro agente de IA que es como si fuera una mente más analítica y tengo otro agente de IA que tiene un enfoque mucho más neutro. Entonces, fijaros, solamente en este ejemplo tengo 4 IAs con instrucciones concretas y entrenadas con un conocimiento concreto para que tenga un pensamiento concreto. Ya no necesito yo hacer ese trabajo de tengo que ponerme en el lugar de, tengo que generar ideas desde este enfoque. Sí que lo haré, pero la IA me puede potenciar mucho más ágil, porque no solamente me puede potenciar en 4 enfoques distintos, es que me puede dar 400 enfoques distintos. Entonces, por lo tanto, la IA generativa para generar ideas, para ese proceso de divergencia, me va a ayudar a superar bloqueos iniciales creativos que surgen tan rápido y son tan comunes. Me puede ayudar a enfrentarme a ese papel en blanco. No tengo que generar una nueva propuesta. Por lo tanto, me permite superar bloqueos, me permite superar esa barrera al papel en blanco con una cantidad ingente de diferentes enfoques, pero no una ni dos, sino 400 enfoques distintos. Por lo tanto, la IA generativa me ayuda en el proceso de divergencia clarísimamente. Segunda recomendación, pues que la IA también me puede ayudar a superar el sesgo del experto. El sesgo del experto es un sesgo cognitivo, que como siempre los sesgos pues son pequeños atajos, errores que hace nuestro cerebro que si somos conscientes de ellos nos podemos salir. Errores de nuestro cerebro que a nosotros también nos hace cometer una serie de errores o cierto tipo de pensamiento manipulado. Pero el caso es que el sesgo del experto es una persona que conoce tanto su sector, que conoce tanto su industria, que conoce tanto su función, su tarea, que es muy difícil sacarlo de ahí. Es decir,
Cuando uno es muy experto en algo, entonces normalmente las ideas creativas que tienen están muy vinculadas y muy relacionadas con ese conocimiento experto que tiene, con lo cual parece que nos ponemos un límite y que nuestra creatividad no salta de ese límite. ¿Cuántas veces os habrá pasado que cuando tenéis una idea y se la contáis a una persona, y esto siempre es una recomendación, se la contáis a una persona que nada tiene que ver con vuestro trabajo, que nada tiene que ver con vuestra función, y esa persona no es que os dé la solución, pero os da un matiz o varios matices que se quedan en vuestra mente y que luego son la semilla de una idea muy buena. Pues este es el sesgo del deporte, la fijación en una serie de formas, en una serie de diseños que vienen ya precondicionados, predados por ese conocimiento que nosotros tenemos. Y entonces nos impide imaginar nuevos usos de las cosas. Entonces, en esos casos, en los que ya nuestro conocimiento es en sí una propia barrera a la creatividad, la IA generativa nos ayuda con diseños nuevos. Es decir, podemos pedirle a la IA generativa que diseñe un producto desde su forma, no desde la función. Es decir, darle la vuelta. No voy a empezar diseñando, ideando las funciones que tiene que tener mi producto, sino que voy a empezar a lo loco con la IA y le voy a decir que diseñe la forma de un nuevo producto, el que sea. Y luego a partir de ahí intenta sacarle funcionalidades. Esto cambia nuestra forma de pensar porque no parte de la funcionalidad para terminar en el diseño, sino que parte de un diseño aleatorio, donde las IA generativas de imagen me pueden ayudar muy mucho, y a partir de ahí intento extraer lo que son las funcionalidades. Estaba pensando, hubo un ejemplo, y es que se le da a la IA generativa, me parece que fue a Midjourney, se le da una fotografía, una imagen de Elvis Presley, y se le pide a la IA generativa que diga el estilo que tiene esa imagen de Elvis. Bueno, el caso es que la IA generativa empezó a sacar una serie de estilos inexistentes con unos nombres y unos conceptos inexistentes que jamás podríamos haber oído, pero que es importante porque es el lenguaje de la IA. No me acuerdo exactamente el estilo que le dio a esta imagen de Elvis, pero lo bonito de esto es que coges ese estilo y entonces ahora le dices, hazme el diseño de un perro urbano con unos edificios de fondo en este estilo que proviene de la imagen de Elvis. Con esto os quiero decir que hay muchas formas de salirnos del sesgo del experto, donde nuestro propio conocimiento, los que ya llevamos años metidos en un sector, en una industria, son un limitante más que una ventaja. La tercera de las recomendaciones sería evolucionar de instrucciones simples a un diálogo de co-creación con la IA generativa. ¿Y esto en qué significa? Lo primero que significa es que tenemos que saber generar prompts, pero prompts medianamente potentes. Un prompt potente tampoco es de una gran complejidad, esto es muy intuitivo. Un prompt potente, cuando estamos hablando de prompts, estamos hablando de instrucciones que le estamos dando a la IA generativa, pues estas instrucciones o este prompt tiene que tener una estructura medianamente profesional. Estamos hablando de que tiene que tener un rol. Hay que decirle a la IA, por ejemplo, eres un experto en marketing digital. Segundo, hay que decirle un contexto. Estoy generando un producto nuevo, un lanzamiento al mercado en e-commerce. Vale, pues ya le hemos dado un rol, experto en marketing digital, le hemos dado un contexto, le hemos dicho que vamos a hacer el lanzamiento de un producto para nuestra web de e-commerce. A partir de ahí le decimos la tarea quiero que me generes un copy, una descripción de ese producto que sea persuasiva y que impacte en mi audiencia. Y después que le hemos dicho la tarea, le decimos la salida. Restricciones de salida. No utilicen más de 50 palabras, no utilicen mayúsculas, no utilices expresiones técnicas, sino utiliza un lenguaje formal pero directo. Y esto es un prompt profesional. Luego podemos hacer muchísimas prácticas sobre ello, pero la base es esta. Rol, contexto, tarea y salida. Bien, pues cuando estamos haciendo un proceso creativo con la IA, el proceso creativo no es solamente una instrucción con un prompt, es un diálogo con la IA generativa. De hecho, cuando trabajo con alumnos en formación, cuando estamos hablando de creatividad,
No les digo que me pasen cuál fue la instrucción inicial que le dieron para conseguir el resultado deseado, porque eso en sí mismo ya está mal. Lo que necesitamos es cómo has interactuado paso a paso con la IA generativa para conseguir el resultado profesional deseado que buscas. Entonces, el proceso de creación se puede definir más bien como un proceso de co-creación, donde yo dialogo con la IA generativa, me voy apoyando en ella para construir algo concreto, pero no solamente con una única instrucción, sino en un proceso de conversación, en un proceso de diálogo. Hay que dialogar para buscar el resultado deseado. Os recuerdo, resultado deseado en base al significado que yo le quiero dar, al propósito que yo le quiero dar, al objetivo que yo tengo en mente. Eso es cosa mía. Yo controlo el proceso y delego las partes que más me interesan delegar. Cuarta recomendación. Si en la primera recomendación hablábamos del proceso de divergencia, generar muchas ideas, ahora estamos hablando del proceso de convergencia, coger todas esas ideas y fusionarlas, combinarlas, descartarlas, para que se nos vayan quedando pocas ideas hasta terminar en una única posible solución a ese problema inicial que yo tenía. En este proceso de convergencia, que es un proceso típico del pensamiento creativo, la IA también puede ser una complementariedad importante. ¿Por qué? Porque la IA, en primer lugar, combina muy bien ideas. Hubo un ejemplo de la Harvard Business Review, un estudio donde se le dice que combina la idea de un elefante con una mariposa y generó unos diseños que a muy pocos se nos hubiesen ocurrido, con lo cual la IA es muy buena combinando ideas. Y luego, por otra parte, como segunda recomendación, la IA es muy buena priorizando ideas. Ideas en base a una serie de criterios, como el grado de novedad, el grado de impacto, la viabilidad de la propia idea, y le dices que te genere una tabla ponderada según esos tres criterios. Y en esto la IA también es muy potente y os puede ahorrar mucho trabajo y mucho tiempo en ese proceso de convergencia. En quinto lugar, espejo cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Os ha tenido que pasar. A mí me pasa, después de utilizar tanto la IA generativa, en mi día a día es inevitable, en todo momento, cualquier herramienta de IA, me da igual, porque a veces me voy a ChatGPT, a veces me voy a Gemini, me voy a DeepSeek, me voy a Grok, me voy a Claude, me da igual, utilizo muchas. No me quiero solamente centrar en una herramienta de IA generativa, utilizo aquellas que más me convienen. Entonces, cuando utilizas mucho la IA generativa, tiene que haber, y esta es la recomendación, fijaros en cómo ha cambiado vuestro procedimiento de pensar. Esto es lo que se llama metacognición. Pensar en qué estás pensando. Darte cuenta, ser consciente de tu propio proceso de pensamiento o de tu propio proceso de aprendizaje. Y es que al utilizar mucho la IA, por ejemplo, si utilizáis mucho modelos razonadores, los modelos razonadores de la IA, antes de empezar a trabajar la salida, os expresan cuál es el plan de razonamiento que van a seguir para daros la salida. Ese plan de razonamiento, eso es oro, es de alto valor. Es decir, ver cómo la IA ha trazado un plan para pensar en la entrada y daros la salida, se aprende muchísimo de forma analítica en cómo ese proceso de pensamiento, porque suele estar muy bien planteado. Es decir, podemos agudizar nuestro pensamiento aprendiendo de cómo la IA razona, aprendiendo de cómo la IA nos va preguntando cosas para generar esa salida. Y además, cuando hacemos prompts con esa estructura que yo antes os decía, con ese rol, ese contexto, esa tarea y esa salida, el mero hecho de hacer un buen prompt os obliga a pensar de forma diferente en el problema, mucho más preciso, mucho más analítico. Entonces, mi recomendación sería que aprendáis de esa iteración con la IA generativa, aprender a perfeccionar vuestro proceso creativo, porque sucede, porque se puede hacer. Estas son mis 5 recomendaciones y estas 5 recomendaciones son
una pequeña muestra, una pequeña base de todo lo que podemos hacer con el Instituto de Cognición Aumentada, que es mi último proyecto personal para ayudaros a ganaros a potenciar vuestra creatividad. ICAO, el Instituto de Cognición Aumentada, es una propuesta nueva con una serie de programas de formación 100% online que os van a enseñar a cómo utilizar la tecnología, en este caso la IA generativa, para potenciar o aumentar tus capacidades cognitivas principales. Estamos hablando de que puedes utilizar la IA generativa para potenciar tu creatividad. Y a lo largo de estos minutos hemos hablado de ello. Estamos hablando de que podemos utilizar la IA generativa para potenciar tu capacidad de resolución de problemas complejos. Estamos hablando de que podemos utilizar la IA generativa para aumentar tu pensamiento crítico y también para aumentar tu capacidad de toma de decisiones, porque bien utilizada me refiero con una serie de metodologías, rutinas, acciones y un enfoque concreto y claro hacia la tecnología, la podemos utilizar para mejorar en mí todos esos procesos cognitivos. Y es que la soft skill, el razonamiento, el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, la creatividad, son cada vez más importantes para el mercado laboral. Son cada vez más importantes para ejercer de una forma excelente nuestras tareas en nuestro día a día. Y de ahí surge ICAO, el Instituto de Cognición Aumentada, que te puede ayudar a potenciar estas capacidades cognitivas. Seas del sector que seas, todos mejoramos si mejoramos nuestra creatividad, pensamiento crítico, toma de decisiones o capacidad de razonar. Por lo tanto, te animo a visitar icao.es y ver los programas de formación que ahí tenemos preparados, que empezamos en febrero de 2026. ¿Cuál es la moraleja final de este vídeo? Pues que la IA pueda al mismo tiempo aumentar o reducir tu capacidad creativa. Todo depende de tu metodología de trabajo y de cómo enfoques el uso de la tecnología. Si te das cuenta, nada ha cambiado. Todo vuelve a depender de ti y solo en ti. Dejamos aquí.